Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IPG Patshala, Spanish, Español. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. México, como los otros países latinoamericanos, heredó el sistema político de los conquistadores. En este sistema de las instituciones de mayor importancia eran la iglesia, el ejército y los hacendados o terratenientes. No obstante, la iglesia era la institución más fuerte y ejercía mucho control sobre la vida política, cotidiana y económica de la gente. Benito Juárez, que fue presidente de México en esta época, lanzó lo que él llamó la guerra para realizar reformas de 1858 a 1861. Juárez promulgó la ley de la reforma en el año 1857, que redujo sustancialmente el poder de la Iglesia. El Partido Conservador, que apoyó la Iglesia, intentó retomar el mando de los liberales encabezados por Juárez. Con la ayuda del emperador francés Maximiliano en el año 1864, pero no tuvo éxito porque los franceses retiraron y ganó Juárez. Pero se murió Juárez en 1872. Porfirio Díaz tomó el mando del país en el año 1876. La Revolución Mexicana era la consecuencia de la instalación entre la mayoría de la población contra el gobierno de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana fue la primera revolución popular social en el siglo XX en América Latina. Fue una importante lucha armada que comenzó en 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco Madero contra el autócrata Porfirio Díaz, que duró alrededor de 1920. Al igual que muchos de los gobernantes del siglo XIX en México, Díaz era un oficial del ejército que había llegado al poder por un golpe del Estado. Él estableció un sistema político estable en el que se pasa la Constitución de 1857 por alto. Las elecciones fueron controladas por los caciques y la oposición política, mientras un puñado de familias poderosas y sus clientes monopolizaron. Y el poder económico y en las provincias. Todo el sistema se alimentó y lubricó el nuevo dinero inyectando en la economía por el aumento del comercio exterior y la inversión. Los ferrocarriles abarcaron el país. Las minas y los cultivos de exportación florecieron, las ciudades adquirieron calles pavimentadas, luz eléctrica, tranvías y desagües. Díaz quería modernizar el país. Díaz puso énfasis en el avance económico y consideró a toda actividad política como una pérdida de tiempo. Se puede decir también que entonces que su lema era poca política, mucha administración. Los capitalistas
Tanto extranjeros como los domésticos recibían un trato muy favorable. La mano de obra era muy barata y los obreros no tenían ninguna protección contra las prácticas injustas de las empresas y fábricas. La prensa fue censurada y el gobierno siguió la política de pan o palo. Díaz y su gobierno también ignoraron completamente a las clases rurales, la producción agrícola. Esto resultó en un sistema agrícola muy conservador y más feudal que antes. La agricultura estaba en las manos de los hacendados, quienes se sentían orgullosos de su posesión. Tenían mucha tierra y muchos peones que trabajaban casi como esclavos de los propietarios, mientras que los terratenientes se ocupaban solo por evadir los impuestos, reducir los costos y expandir su propiedad. Los hacendados mantuvieron a los peones en una condición denigrante, prestándoles dinero forzosamente, pidiendo un cambio, intereses altos. Los peones, además, no pudieron comprar nada de las tiendas fuera de la hacienda. Y en estos comercios, conocidos por el nombre de tiendas de raya, que significa las tiendas de la misma hacienda, donde trabajan los peones y en ellas reciben sus salarios en mercancía. Raya es el salario semanal. Por eso, en víspera de las elecciones presidenciales de 1910, los signos de malestar se multiplicaron en México. Levantamientos campesinos y las huelgas de los trabajadores se hicieron más frecuentes. El Partido Liberal Mexicano, PLM, fundado y dirigido por el periodista revolucionario exiliado Ricardo Flores Magón, intensificó sus actividades conspirativas. Francisco Madero, un hacendado de Coahuila, cuyos intereses extensivos familiares incluyeron ranchos ganaderos, granjas de trigo, viñedos, fábricas textiles y minas. Un miembro de la élite, Madero no era un revolucionario, pero temía que el mantenimiento del orden político existente inevitablemente criara la revolución social. Madero criticó las políticas sociales de Díaz, guerras genocidas y la represión violenta de huelgas como contraproducente en lugar de las tácticas brutales. Propuso una política de concesiones modestas a los campesinos y los trabajadores que reduzcan las tensiones de montaje y un freno al crecimiento de las ideas radicales. En diciembre de 1909, Madero empezó a recorrer el país, haciendo discursos en los que explica su programa de reformas. En abril de 1910 se formó un partido de la oposición anti-reeleccionista y anunció Madero como candidato a la presidencia. Temido de su popularidad, Díaz tuvo Madero arrestado y acusado de preparar una insurrección armada, detenida mucho
de sus partidarios. Convencido de que el dictador no podía ser eliminado por medios pacíficos, Madero optó por la lucha armada. Anunció el Plan de San Luis Potosí, que hizo una vaga referencia a la devolución de las tierras campesinas usurpadas. Pero la mayoría de sus artículos aborda reformas políticas. La revolución se reunió el impulso a medida que los dos principales movimientos de revuelta campesina respondieron a su llamada. En el enorme estado de norte, Chihuahua, donde los peones y pequeños agricultores sufrieron bajo la férula del clan Terraza Creil, maestro de un vasto imperio terrateniente, el levantamiento comenzó bajo la dirección de Pascual Orozco, un arriero, y Pancho Villa, un bandido, con una reputación de tomar de los ricos para dar a los pobres. A finales de 1910, los ejércitos guerrilleros habían tomado el control de la mayor parte del estado. Por otra parte, en el estado montañoso del sur, las comunidades indígenas habían librado una lucha larga contra la invasión de haciendas azucareras. Aquí el líder insurgente mestizo Emiliano Zapata, atraídos por la promesa de la reforma agraria en el Plan de San Luis Potosí, proclamó su lealtad a Madero. Mientras tanto, en marzo de 1911, exdirigentes del PLM, Camilo Arraiga y Dolores Jiménez, ahora maderistas, organizaron complot de Tacubaya, de la Ciudad de México, en que abogó por una agenda social revolucionaria que incluye la protección de los derechos indígenas, la reforma agraria, 8 horas de jornada de trabajo, igual salario por igual trabajo, y la igual de acceso de la educación. En mayo de 1911, por otra parte, los zapatistas ganaron 2 victorias decisivas. Además, sus apoyos extranjeros llevaron sus manos y por lo tanto Díaz y sus asesores decidieron llegar a un acuerdo con Madero. Madero firmó el Tratado de Ciudad Juárez el 21 de mayo, que preveía la eliminación de Díaz, pero dejó intactas todas las instituciones existentes. Fue en completo silencio sobre el tema del cambio social. El 25 de mayo, el anciano dictador renunció a la presidencia y unos días más tarde se fue a Europa. Presidencia de Francisco Madero. El 7 de junio de 1911, Madero entró en la Ciudad de México en el Triunfo, y en octubre de 1911 Madero y su compañero de fórmula José María Pino Suárez fueron elegidos como presidente y vicepresidente por abrumadora mayoría. Bajo el nuevo presidente, la enorme burocracia Díaz permaneció casi intacta. Las condiciones sociales en todo el país se mantuvo prácticamente sin cambios. En el plano político, las creencias de Madero estaban lejos de avanzada. Su concepción de la democracia era una democracia formal que daría a las masas la ilusión de poder y participación en la vida política, pero otorgaría todo lo que en manos de una élite de decisión. En lo que respecta
a la democracia económica y social, su visión era aún más limitada. Madero permitió a los trabajadores a organizar sindicatos y de huelga, y permite un centro de trabajadores nacionales, la Casa del Obrero Mundial, que se formó en la Ciudad de México, pero su respuesta al problema agrario era un programa totalmente inadecuado de la compra de las tierras de los grandes terratenientes y la recuperación de tierras nacionales para su distribución entre los campesinos sin tierra. De hecho, Madero, quien creía que solo los grandes latifundios permitirían la agricultura mexicana para modernizar, se opone totalmente a la reforma agraria, a expensas de las haciendas. Retiro de Madero sobre la cuestión de la tierra llevó a una ruptura con su aliado más fiel, Emiliano Zapata. Madero no fue para llevar a cabo las disposiciones agrarias del Plan de San Luis Potosí. Madero se negó argumentando que los tratados que establecieron el gobierno interino de Leo de la Barra le obligaron a aceptar la legalidad de las decisiones judiciales y administrativas del régimen de Díaz. Madero también exigió la entrega total y el desarme de las tropas campesinas de Zapata. Convencido de que Madero no tenía la intención de llevar a cabo sus promesas de restaurar la tierra a los pueblos, Zapata anunció su propio programa el 28 de noviembre de 1911. El Plan de Ayala proclamó que las tierras, bosques y aguas usurpadas por los hacendados científicos o caciques a través de la tiranía y de la justicia venal serían devueltos a sus propietarios. El movimiento zapatista pronto se extendió a otros estados del centro y sur de México. Pero los políticos como León Barra y Victoriano Huerta atacaron a los zapatistas. Madero envió una serie de generales contra Zapata y sus aliados, pero no logró aplastar la revuelta. Por otro lado, la aristocracia, sus posesiones y su influencia casi intacta soñaba que restaurar el paraíso perdido de don Porfirio Díaz. Casi desde el día en que Madero asumió el cargo en noviembre de 1911, por lo tanto, las revueltas contrarrevolucionarias brotaron en varias partes de México. Las tropas federales, al mando de general Victoriano Huerta, aplastaron la revuelta Orozco en una serie de batallas. Pero la victoria de Huerta se unieron a la enajenación de Zapata y otro de los viejos aliados revolucionarios de Madero, el aumento de la dependencia de Madero en un cuerpo de oficiales cuya lealtad a su causa era muy dudosa. En febrero de 1913, los preparativos para un golpe de Estado estaban en marcha en la capital y el 14 de febrero en una conferencia en la que se invitó a los diplomáticos extranjeros. Madero se vio obligado a dimitir y más tarde Madero y Pino Suárez fueron asesinados durante su traslado desde el Palacio Nacional a la penitenciaria. La presidencia de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta emergió como el presidente de México.
Huerta resultó ser un tirano que intentó mantener el control del país mediante un reino del terror. También trató de volver al tipo de régimen creado por Porfirio Díaz. La gente empezó a oponer de nuevo al reino de este nuevo tirano. Venustiano Carranza, un gran terrateniente que había una vez servido a Porfirio Díaz, pero en 1911 se unió a Madero, quien le nombró gobernador del estado. Levantó la rebelión contra Huerta. El 26 de marzo de 1913 anunció su Plan de Guadalupe, que aboga por el derrocamiento del dictador y la restauración del gobierno constitucional, pero no mencionó las reformas sociales. Carranza asumió el título de jefe de primera del ejército constitucionalista. Él tenía un ejército que fue dirigido por Álvaro Obregón en el noroeste, por Pablo González en el nordeste y en el norte por Francisco Villa. El proceso revolucionario encabezado por Carranza poco a poco empezó a tener éxito. No obstante, durante las batallas de los revolucionarios contra el ejército de Huerta, Carranza y Villa se convirtieron en rivales y no hubo manera de reconciliarse. Los villistas, apoyados por Zapata, y los carrancistas lucharon por ganar el poder y el control del país después de vencer a Huerta. Y por fin ganó Carranza. Pero cuando Carranza se llevó a la victoria, surgieron diferencias entre Carranza y Villa, debido a la insuficiencia de Carranza para definir su posición en la cuestión agraria, el papel de la iglesia y el nuevo orden político. Por eso Villa quiso vengarse del pueblo por haberle traicionado. Él siguió luchando y matando a gente inocente. Fue asesinado en el año 1923. En 1916 Carranza hizo un llamado para la elección de diputados a una convención que fue para enmarcar una nueva constitución y preparar el camino para su elección como presidente, debido a que la llamada de las mujeres excluidas de manera efectiva y los que no habían jurado lealtad a su Plan de Guadalupe 1913. Parecía probable que la constitución sería lo que Carranza querría. Hermila Galindo y otras mujeres revolucionarias estaban muy interesadas en los artículos 34 y 35, que se ocupaban de la ciudadanía y de los votos. Galindo argumentó que las mujeres deberían tener el mismo derecho a votar y ocupar cargos, precisamente porque las mujeres que trabajan pagan impuestos, obedecían las mismas leyes que los hombres. El artículo acabado, un código del trabajo verdadero previsto para la jornada de 8 horas, beneficios garantizados, parto para las mujeres, incluyendo prenatal remunerado y las licencias por maternidad postnatal. Empresas necesarias que tenían más de 50 empleadas mujeres para proporcionar el lugar de cuidado de los niños. Abolizó la tienda de raya o almacén de la compañía y la servidumbre por deudas, garantizando el derecho de los trabajadores a organizarse, negociación colectiva y huelga, y concedió muchos otros derechos y privilegios por los que
es el código de trabajo más avanzado del mundo contemporáneo. Por fin, quisiera concluir el módulo agregando que, como presidente, Carranza pronto dejó claro que no tenía intención de aplicar los artículos de la reforma de Constitución. Carranza llegó a ser presidente del país, pero siguió la tradición de los otros líderes de la revolución, es decir, él ganó en base de sus ideas liberales, pero se convirtió en un jefe conservador, hecho que alejó al pueblo que le había apoyado. Mientras tanto, Emiliano continuó luchando el movimiento zapatista tenaz en el sur y Villa en el norte contra los zapatistas. General favorito de Carranza, Pablo González puso en marcha la campaña tras campaña. Las fuerzas de Zapata disminuyeron y el territorio bajo su control se redujo hasta el punto de fuga, pero él se mantuvo inexpugnable, apoyado por el afecto y la lealtad de los campesinos. Su caída vino a través de la traición. Invitado a hablar con una oficial carrancista que afirmaba haber pasado a su lado, Zapata fue emboscado y asesinado el 10 de abril de 1919. Sin embargo, su pueblo continuó su lucha por la tierra y libertad, que también fue el lema de la revolución. Por fin, después de un infructuoso esfuerzo de extender su poder en 1920, Carranza fue víctima de una revuelta encabezada por su ex aliado, Álvaro Obregón, uno de los generales de la revolución que llegó a ser el presidente del país desde 1920 a 1924. José Vasconcelos, uno de los miembros del Club Ateneo, trabajó en el gobierno de Obregón y estableció un nuevo sistema de educación. Plutarco Elías Calles fundó el Partido Revolucionario Nacional y fue presidente de México desde 1924 hasta 1928. Y durante su régimen, el poder pasa progresivamente a manos de una burguesía nacionalista asociada más tarde al capitalismo extranjero. Obregón fue reelegido presidente de nuevo en 1928, pero fue asesinado justo después.